¿Podrás cerrar tu audio, por favor? ¿Perdón? ¿Podrás, sí, gracias. Sí, bueno, no es que no quiera que hable, sino que entre el ruido de, así como de fuera. Bueno, pues gracias a Dios, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, nuestra atención también, ¿sí? Bueno, pues Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí tomando esta enseñanza. Gracias por este tiempo. Y Señor, yo te pido que tu espíritu de revelación, de sabiduría, de toda inteligencia, y que al cual tenemos acceso, Señor, podamos echar mano de ello, nos sea dado, nos sea establecido, nos sea revelado también. Y Señor, que cualquier preocupación u ocupación que tengamos en este momento, Señor, hacemos un alto, Señor, tomas tú el dominio y el gobierno en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos también, Señor. Cualquier situación que nos esté cargando, que nos esté agobiando, Señor, la ponemos delante de ti, Señor. Y descansamos en tu poder, descansamos en tu amor, en tu cuidado hacia nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues fíjense que estamos ya terminando la última parte de este material que hemos estado estudiando acerca de Victorias del Alma. Estamos ya en el último capítulo del primer libro, viene un segundo libro. Yo no sé si alguien de ustedes en algún momento había participado de una dinámica así, pero para mí ha sido muy enriquecedor para mi vida personal. Me ha aclarado, me ha enseñado, me ha confirmado muchas cosas eh, que de pronto no son fáciles de comprender en cuestiones del alma, ¿no? En cuestiones de cómo poder entregarle al Señor, poder también tomar dominio con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús de estas áreas. Y este último capítulo tiene que ver con la justicia de Dios y cómo nuestra vida puede llegar a ser una vida justa, inclusive un instrumento de justicia. Ajá. Ser un instrumento de justicia, somos árboles de justicia que dan fruto de justicia. Entonces, es importante identificar lo que esto significa, ¿sí? Tuvimos una pausa estas 2 semanas, pero quisiera retomar un poco, no estuvieron varias de ustedes, acerca de esta parte de lo que significa la palabra justo. Ajá, me encantó, me la voy a aprender de memoria. Lo que significa la justicia delante del Señor, que no tiene nada que ver con venganza, que no tiene nada que ver con que se me haga justicia, ¿no? Es que a mí me parece injusto. Debemos de tener mucho cuidado de usar esta palabra, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca tiene poder y muchas veces sin darnos cuenta, nosotras mismas nos atamos con nuestras propias palabras y emitimos juicios que no tienen nada que ver con lo que es la justicia de Dios, ¿sí? Y con la asignación que tenemos como instrumentos de justicia delante del reino de Dios, ¿sí? Nuestra boca tiene poder porque nosotros mora la presencia de Dios, porque tenemos la autoridad para atar y desatar en el cielo y en la tierra. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo digo, es que no es justo, es que me parece injusto, es que, a ver, tengamos cuidado con usar esta palabra, ¿sí? Porque la justicia no tiene que ver con las otras personas. La justicia tiene que ver con mi propia vida. No tiene que ver con el sistema del mundo. Como hijos de Dios, la justicia de Dios no tiene que ver con el sistema del mundo. Y les voy a decir por qué.
Si la definición de justicia es esta, o bien lo que es la injusticia, que es lo contrario, fíjense, vamos a hacer esta relación. La injusticia es la incoherencia entre lo que se cree y la vida que expreso. Eso es injusto. ¿Cuántas de nosotras hemos sido injustas? ¿Cuántas de nosotros hemos sido incongruentes entre lo que creo y lo que expreso? Todos, todas. Ninguna de aquí puede decir, no, yo no. Todas hemos sido incongruentes. Y no solo eso, sino que hemos causado daños colaterales a otras personas inclusive, ¿sí? Ahora, por lo tanto, la justicia se refiere a ser personas coherentes entre nuestra naturaleza y nuestros actos. Eso es ser justo. Entre mi naturaleza y mis actos. Pero si yo sigo pensando y sigo declarando y sigo creyendo, porque lo usamos como justificación, es que, ya sabes, hermana, la naturaleza caída que me gobierna y entonces estoy haciendo vana la obra de la cruz. Entonces no soy cristiana. Entonces no soy nacida de nuevo. Entonces Cristo no hizo nada en mí. ¿Ok? Así de delicado es, así de fuerte es. Si yo soy salva, si yo soy hija de Dios, si yo soy una nueva criatura, si Cristo me gobierna, yo tengo una nueva naturaleza. Y mis actos deben de ser congruentes a esa nueva naturaleza. Si yo digo que Cristo, que Dios es amor y que Cristo dio la vida por mí, entonces lo congruente sería que yo amo a mi prójimo y estoy dispuesta a ceder mi derecho para que otro pueda conocerle. ¿Sí? Eso es ser congruente. Y en la primera fila y en la silla, sí, no voy a decir de los acusados, pero sí de los evaluados, me siento yo para empezar. Que cada cosa que yo haga, diga, piense y sienta sea congruente con mi naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza divina. ¿Sí? ¿Logramos captar esto? Ahora, esto no sucede en mis fuerzas. No sucede porque soy buena persona. No sucede porque soy una persona que distingue entre el bien y el mal. Y de eso quiero hablar. ¿Dónde viene la confusión y el engaño? De hacernos creer que la justicia es esa conciencia de lo bueno y lo malo, de lo que yo creo en mi propia opinión, que está bien o que está mal, ¿sí? Ese es pues sí, el gran engaño, el gran autoengaño. Ajá. Entonces, fíjense bien, de acuerdo a las escrituras, una persona justa es una persona recta, o sea, recto es derechito, así como las máquinas de coser, ¿no? Recta, ¿sí? Cuya conducta tiene base en las normas eternas, pero que también preserva las normas humanas. ¿Ok? O sea, esto no me quita que yo tenga que ser una persona recta también con las normas humanas, porque por algo están establecidas. ¿Sí? O sea, la ley, por ejemplo, la ley no es solamente para decirnos qué sí hacer, sino hasta dónde podemos hacer y cuál es el límite. Una ley nos va a permitir decir alto, hasta aquí para preservar nuestra vida, para preservar nuestra integridad, para preservar nuestros derechos, para preservar un montón de cosas. ¿Sí? O sea, la ley no es para castigar nada más, no. Primeramente es para preservar. Ajá. Y lo mismo es
con la crianza de los hijos. Las normas y los límites no son para castigar. Primeramente son enseñados para decir hasta aquí por tu bien. Ajá. Desde pequeñitos enseñamos eso a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué no va a agarrar un cuchillo? Porque se puede lastimar. Ahí yo estoy estableciendo un límite que le va a preservar la vida. Ajá. De todo lo demás lo puedes agarrar, pero esto no. Ajá. Entonces, la conducta que nosotros tenemos está basada en las normas eternas, pero si yo no conozco las normas eternas, yo no conozco cómo funciona la constitución del reino, yo no sé hasta dónde yo puedo hacer y deshacer, decir y tantas cosas que pueden suceder en la vida cristiana, estoy perdida. Entonces me voy a estar brincando la tranca, ¿no? Me voy a estar poniendo en riesgo, voy a estar poniendo en riesgo a otros, voy a estar afectando a otras personas, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante. Repaso este concepto, si tienen dónde tomar nota. Em, la mujer y el hombre justos delante del Señor son personas coherentes entre su naturaleza divina, yo lo diría así, y sus actos. Eso es ser justo. Ajá. Y no estarme autojustificando de mis actos, creyendo que estoy siendo justo, cuando el único discernimiento que estoy teniendo es entre lo bueno y lo malo, lo cual no proviene de Dios, lo cual proviene de una naturaleza caída. Y ahorita lo vamos a estudiar. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la raíz de la justicia y de la injusticia? No son los actos. No es lo que me pareció justo o injusto, ya sea ante Dios o ante los hombres, no. La raíz es la naturaleza que mueve esa, esa justicia o esa injusticia. ¿Sí? Entonces, vamos a la raíz, vamos a lo profundo. Los actos son consecuencia, ajá, de esa naturaleza. ¿Qué me está gobernando hoy? Me gobierna la justicia de Dios, lo que verdaderamente y único que hizo Cristo en mí, una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva posición delante del Señor, o me está gobernando mi conciencia, ¿sí? Mi manera de ver las cosas, mi juicio personal, mi criterio personal. Ojo con esto. Bien, ahora termino con esto. Una persona injusta es incoherente entre lo que cree y la vida que expresa, ¿sí? Y la vida del justo está basada en las normas eternas, pero que también preserva las normas humanas, ¿sí? Es como que traigo prisa por llegar a un lugar porque voy a ir a evangelizar. Traigo prisa y me voy a pasar el alto. Y cuando me detiene la policía porque me va a infraccionar, porque me pasé en alto, yo le digo, no, ¿qué le pasa? Y me pongo brava. ¿No ve que traigo prisa porque tengo que ir a evangelizar? ¿Y qué incongruencia es esa? Eso es una incongruencia. A ver, hay una norma de tránsito que tengo que respetar y si no la respeto por muy buenos motivos e intenciones que tenga de ir a hacer la obra del Señor, no me puedo pasar los altos, ¿sí? Ah, o bueno, le doy su mordida al poli, ¿no? Para que ya me deje llegar rápido y tanta no paso. Pues, a ver, es incoherente. Tengo que ser coherente en esto. Bien, bueno, entonces quedamos que ahora vamos ya al plano espiritual completamente, entendiendo que somos hijas de Dios y que vivimos en esta naturaleza, que es la que nos dio la vida nueva en Cristo, ¿sí? ¿De dónde proviene la justicia de Dios? ¿De dónde proviene? ¿Cómo nos fue dada? ¿Cómo es que fuimos justificados? ¿Alguien lo puede contestar? A través de Cristo, porque por Ujú. Él su palabra dice que hemos sido justificados. Así es, hay una vida justa para los hijos de Dios en relación
a la obra que Cristo ya hizo, ¿sí? Que nos permite caminar en el día, en nuestro diario vivir, dentro del gobierno de Dios por nuestra propia voluntad. O sea, en el momento en que yo recibo a Cristo y no solo lo recibo, sino empiezo a caminar la vida en Cristo, empiezo a comprender cuáles son esas normas, en qué consiste ese señorío, donde Él es el que me gobierna, donde Él es el que me dirige. Entonces yo empiezo a enderezar mi camino, yo empiezo a rectificar, yo empiezo a darme cuenta que mi manera de actuar no es de acuerdo a la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces ahí es donde el Espíritu Santo ya está haciendo esta obra. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Ujú. ¿Qué sucedió? El hijo pródigo cometió un acto injusto, ¿sí? Le fue dada la herencia y él la malgastó. Fue un acto injusto para su padre y para él. Pero dice la palabra que cuando él vuelve en sí, ¿fue para qué? Para arrepentimiento. Fue para reconocer su condición y que lo que había hecho estaba completamente equivocado. ¿Y saben por qué? No porque hizo algo malo, no porque hizo algo malo, porque ese es el problema de nuestro criterio, que todo lo ponemos en lo bueno y lo malo, cuando tiene una mayor trascendencia. El problema del hijo pródigo es que cedió y renunció a su posición y a su posesión, ¿sí? Porque el padre le vuelve a reconocer como hijo cuando dice, este que estaba muerto hoy volvió, ¿sí? Le da nuevamente esa posición de hijo o lo aceptó para que fuera siervo, porque esa fue la petición del hijo pródigo, ¿no? Le dijo, bueno, aunque sea como un siervo, y no, le devolvió, le restituyó su posición de hijo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces queremos vernos e insistimos en vernos solo como siervos. Y sí, lo somos, pero somos siervos por gratitud. No somos siervos por obligación, no somos siervos porque es la manera en la que voy a ganar el favor de Dios. Eso ya debimos haber entendido, ¿sí? Y le devolvió posesión. Le devolvió riqueza, le puso un anillo, le puso sandalias, lo vistió, le devolvió posesión para tener gobierno, para volver a tener autoridad como hijo de la casa. Sí, Gaby, adelante. Buen día. Eri, es morir a nuestra propia carne y reconocer al Padre mm, que Él es el que nos gobierne, que Él es el que nos dirija, bueno, nos dirige Claro. y hacer lo que el Padre dice, ¿no? Como la parábola del hijo pródigo. Se fue, Ujú, pero cuando reconoció, muere a él ujú. para darle autoridad a su Padre. Y a él mismo. Y él recupera su autoridad también, porque él también mandaba en la casa de su padre, seguramente tenía tareas, ¿no? Tenían siervos, tenían empleados. Entonces, él también recupera su posición y su posesión, me refiero no a cosas materiales, sino a este lugar de autoridad de gobierno, ¿sí? Y eso es lo que Satanás nos quiere robar. Esa es la gran pérdida que tenemos cuando no hemos logrado identificarnos como hijos de Dios y valorar la paternidad de Dios. Eso es vivir en injusticia. Sí, Rosy. De hecho, por eso menciona la palabra que le da el anillo, porque en esos tiempos era autoridad, ¿no? A nosotros, pues, estamos sellados con el Espíritu Santo Claro. y con la sangre de Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, imagínense, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el hijo pródigo volvió a salirse de su casa y a hacer de las suyas? No. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros lo hemos hecho.
vamos y venimos con el mundo, vamos y negociamos y tenemos una vida de ir y venir incongruente. ¿Y saben por qué? No es culpa del Padre, ¿eh? Y es más, no es culpa ni decisión de Satanás. Es que el diablo me trae, que bueno, no me deja en paz. Pues no te deja en paz porque él es el que tiene la autoridad y el gobierno sobre tu vida. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, es una situación muy importante. Ahora, ¿cuál es la labor ahora que como hijos de Dios, que nos ha sido devuelta esta identidad, esta posición y esta posesión como hijos de Dios? ¿Cuál es ahora la labor? Yo digo, la Biblia ya no habla más, pero yo sí creo que después de esa gran lección que el hijo pródigo recibió de amor de parte de su padre, ese joven, primero, no volvió a ser el mismo. Segundo, entendió perfectamente quién era su padre y el gran amor que le tenía. Y otro, que seguramente él fue testimonio y testigo vivo, ¿sí? Testigo vivo hacia otros de lo que su padre había hecho por él. Y esa es la parte que ahora nos toca a nosotros. Y la parte que nos toca es precisamente compartir el evangelio de justicia, que es revelado por fe y para fe. Y que ese es nuestro alimento. Dice, mas el justo por la fe vivirá. No es que el justo vive, ¿sí? Sino y hace lo que mejor le conviene y lo que más le gusta. No. Mas el justo por la fe vivirá. Si no hay fe, está muerto. Estamos muertos. Nuestra vida no tiene fruto, no tiene sentido, no tiene propósito. Ajá. Y la fe es justamente, ¿no? Como el hijo pródigo, esta certeza absoluta que él tuvo de que era amado, de que era hijo y de que era aceptado por su padre, por quien él era, no por lo que hizo, porque lo que hizo no estuvo, pero nada bueno. Ajá. Sí, Rosy. Y así como dice que el justo por la fe vivirá, eso le da coherencia a la definición de justicia que tú nos das, porque si es Ujú. vivir coherentemente con nuestra naturaleza, Sí, esa fe es la que nos da las herramientas para poder vivir en esa justicia, en esa coherencia, ¿no? así es. Exacto. Por eso es que decimos que el Evangelio de Cristo no son 4 libros. El Evangelio de Cristo es la realidad de Dios con la cual yo puedo vivir, ¿sí? Cualquier hombre o cualquier mujer puede vivir que se atreve a creer en él, como lo dice la palabra. Ese es el Evangelio. ¿Y saben qué? El Evangelio sí es para valientes, sí es para radicales, sí es para quienes están dispuestos a ir en contra de las operaciones de Satanás. Por eso nosotros no podemos negociar nada. Dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, dentro de la iglesia, no podemos negociar con el pecado, no podemos negociar con la santidad, porque si somos justos, entonces estamos viviendo en la realidad del Evangelio de Dios, que significa atreverme a creer en Él y vivir como Él me lo está pidiendo, aunque para el mundo sea una locura, aunque para el mundo sea incongruente. Ahorita hubo una persona que fue muy sincera, que fue muy genuina y que me decía, explícame por qué ustedes ayudan a la gente. Y hablando de la congre, no de mi persona, explícame, no puedo entenderlo. ¿En qué momento sucedió eso? ¿A partir de qué situación deciden ayudar a alguien, aunque ese alguien aparentemente no pague bien? ¿Sí? No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque hay una naturaleza que nos gobierna y esa naturaleza es de misericordia, es de bondad, es de justicia. Y al decir justicia también es de límites, de normas, ¿sí? Donde lo más importante,
va a sonar contradictorio. No es ayudar a la gente, sino llevar a la gente a Cristo para que aprendan a depender de Cristo. Si la persona no quiere nada de Cristo, entonces ya no le puedo ayudar. ¿Sí? Entonces, es esta la congruencia. Bien, ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de aquellos que fueron justos aún en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Noé. Uy, tenemos una lista, ¿no? Los héroes de la Biblia, los justos de la Biblia, Noé, Moisés, Abraham, Ana, Noemí, Ruth. Uf, tenemos un montón, ¿no? Todos los héroes y hombres y mujeres de la Biblia que no tuvieron oportunidad de vivir la obra de redención de Cristo fueron llamados justos. Esto se los mencioné el otro día. ¿Saben por qué? Aquí está esto que también me encanta. Porque ellos ajustaron su vida a lo que Dios dijo, a lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Ajustaron. Dos palabras. Ajustaron. ¿Sí? Los hombres del Antiguo y las mujeres del Antiguo Testamento fueron justos, no porque hicieron una confesión de fe de Señor Jesús, te recibo porque tú eres el Hijo de Dios que murió y resucitó. No, 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 eso no pasó. Fueron justos porque ajustaron su vida a la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? ¿La Biblia? No la tenían. ¿Abraham tenía la Biblia? No la tenía. ¿A cuál palabra de Dios? A lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Y qué creen? Dios sigue hablando de esa manera, ¿eh? Dios no solamente está aquí, Dios nos sigue hablando y sigue hablando palabra de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que alinear de acuerdo a esas normas eternas para ser hombres y mujeres justos, precisamente. Ajá. Entonces, estos hombres y mujeres lo que hicieron fue ajustar su vida a lo que Dios les dijo o les dio en ese momento y entonces fueron considerados justos porque tuvieron una relación de justo juicio con Dios. ¿Qué significa justo juicio? Bien sencillo. Dios se tenía que asegurar que estos hombres y mujeres llevaran las indicaciones al pie de la letra de lo que iba a permitir también la llegada de Cristo, la venida del Salvador. ¿Sí? Saben, yo les he compartido acerca de la línea del justo. ¿Cuál es la línea del justo? Todas esas familias que fueron obedientes al llamado y a la palabra de Dios y que en algún momento iban a facilitar, ¿sí?, la llegada del Redentor. ¿Ok? Entonces, estos hombres justos tuvieron una revelación del justo juicio de Dios. A ver, les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Abraham y Lot tuvieron una revelación justa del juicio de Dios? Sí. Ajá. Noé tuvo una revelación justa del juicio de Dios. Sí, por eso construyó el arca. Ajá. Abraham supo que tenía que sacrificar a su hijo y que y que ese sería el acto de justicia que determinaría saber, ¿sí?, que el sacrificio de Cristo también se iba a llevar a cabo. O sea, ¿se dan cuenta de la magnitud? La consagración de Samuel de parte de su mamá, de Ana, ¿sí? Fue un acto justo, sí, porque fue el profeta que para ese tiempo trajo Dios como una provisión de su voz. Ruth, ¿sí? Y Noemí fueron mujeres justas porque de ahí vino la línea ya directa de David para el nacimiento del Mesías. O sea, no hay nadie de todos esos hombres y mujeres que no hayan tenido una revelación de la justicia de Dios para el cumplimiento del propósito. Y yo les digo, ahora, ¿Cristo va a volver a venir? ¿Quiénes son esos instrumentos que van a facilitar la venida del Salvador nuevamente? ¿De Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios? Nosotros.
Y no vamos a ser nosotros utilizados como estos instrumentos y necesitamos tener la revelación del juicio justo de Dios a las naciones. ¿Sabemos cómo van a ser juzgadas las naciones? ¿Sabemos cómo se va a llevar a cabo este suceso tan importante y cuál es el papel que hoy me toca a mí como iglesia y el que me va a tocar después cuando llegue ese momento? Para eso están las clases de los domingos de Apocalipsis a las 9:30. Ajá, y saben, esa es una materia que vamos a estar dando a los niños en el lugar secreto. Ahorita estamos con el tema de justo, ¿no? De la oración y de cómo preparar sus corazones, pero es necesario que esta generación conozca cuál va a ser el rol como iglesia que nos va a tocar vivir y que ya hoy en día tenemos que poner en práctica. Ajá, entonces... Así como Dios ordenó a cada uno de estos hombres y mujeres y dio una palabra de su juicio perfecto, ellos simplemente obedecieron. Alcanzaron a entender todo el plan y vieron. No, no. Es que no siempre hay explicaciones para la obediencia. A ver, quienes son aquí hijos, hijas, mamás, saben eso. Muchas veces tú le das una indicación a tu hijo y no le tienes que estar explicando todo de por qué tiene que obedecer. Porque a veces dar tantas explicaciones es darle argumentos para no obedecer, ¿eh? Ojo con eso. El hijo obedece. Si hay necesidad de explicarle después, bueno, se le explicará, pero el hijo tiene que aprender a obedecer sin explicación. ¿Sí? Entonces, yo les di un ejemplo la vez pasada del diamante. El diamante en su naturaleza, ¿es diamante? Sí, Bueno, aunque sí, sea un carbón horrible. ¿Qué pasa con el joyero? ¿Qué hace el joyero? ¿Qué va haciendo? lo va puliendo y cortando. Claro, en su naturaleza es perfecto, pero el joyero va trabajando sobre el diamante para asegurar su perfección. A ver, en nuestra naturaleza, en Cristo, como nuevas criaturas con una naturaleza divina, ¿qué crees? No estamos perfectos para el uso, ¿eh? No estamos perfectos para el uso, pero el joyero es Cristo y es el Espíritu Santo, va puliendo, va trabajando, va dándole todas estas caretas que van a asegurar su perfección y que sea una pieza y una joya altamente valiosa porque logró a través de este proceso expresar su naturaleza, su pureza. Y eso somos. Somos diamantes en manos del joyero, que es el Espíritu Santo. Ahora, yo no he visto que un diamante se revele, ¿verdad? Que se ponga necio para la pulida, ¿no? Pero bueno, nosotros que tenemos voluntad, pues muchas veces sí, lo andamos ahí resistiendo, ¿ok? Entonces, aquí viene otra parte, que es la continuación de esto. ¿Y qué creen? Tiene que ver con la autoridad. El diamante se coloca ahí, es una pieza así orgánica, pero no viva, ¿sí? Es un mineral, bueno, una piedra preciosa que tiene bueno, no sé si entra en la categoría de mineral, pero, ¿qué sucede? Está ahí. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Tenemos voluntad. ¿Me dejo o no me dejo? ¿Entro en el proceso o no entro en el proceso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí entra el tema de la autoridad. La vida justa está compenetrada y relacionada con la autoridad. Entonces, yo les dije hace rato,
Si a mí me vienen pasando un montón de cosas que de pronto no tienen razón de ser a mi manera de ver, que me parecen injustas, que me llega una tras otra, que no sé qué está pasando, que, a ver, a qué autoridad estoy sujeta? Primeramente está la de Dios o la de Satanás. En un siguiente nivel, ¿quién es esta autoridad que nos debe de gobernar? Primeramente es Dios. Y de acuerdo a mi rol, si soy hija, si soy esposa, si no tengo esposo, ¿quién es mi autoridad? ¿Cuáles son esas em, personas también que de algún modo me van dando esta noción, esta dirección? Entonces, la vida del justo, ¿sí? Se relaciona con una clara posición, como se los dije, ante la autoridad, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús decía? Mi alimento es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ajá. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo estoy aquí para preparar, ¿sí? Traer el reino de Dios. O sea, todo lo que Jesús refería era estar sujeto a una autoridad. Él fue un hombre justo porque estuvo sujeto a autoridad, no porque era muy buenito o porque hacía todo bien. Que este es el concepto que hoy quiero clarificar. Nosotros muchas veces, por falta de discernimiento y por falta de conocimiento, estamos viviendo o tratando de vivir una vida justa, pero a la vez injusta, porque nuestros criterios son personales. Nuestras decisiones las tomamos en función de lo que me parece, creo y me imagino que es algo bueno o malo. Y ese es el error. Es que no es lo que yo creo, es lo que Dios dice. Por eso al inicio les hablé que la justicia tiene que ver con normas divinas, con normas eternas, que también van a ser respetadas en las normas humanas. Por algo Dios las estableció. Ajá, bien. Entonces, Jesús tuvo situaciones difíciles, sí. Fue tentado, sí. Estuvo sujeto de algún modo, a un cuerpo que también vivía con emociones. Claro, Jesús también se entristeció, se enojó, se llegó a, "Ay, ¿esto cuándo me van a entender?", ¿no? Se llegaba así como a querer desesperar. Y llegó un punto también donde él se enojó y fuerte. Sí, cuando llega al templo y avienta las mesas y dice, ¿cómo es posible, no? Que hayan vuelto la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿no? Bueno, ahí está expresada, ¿sí? La humanidad también de Cristo. Ajá. Entonces, este, para poder entender esto, este concepto y este principio de autoridad, vamos al inicio. Vamos con Adán, ¿sí? ¿Qué sucedió en el huerto? Miren, cada vez que le quieran encontrar respuestas a algo, regrésense a Génesis 1. Ahí ya están todas las respuestas, ¿sí? ¿Qué sucedió con Adán? Adán vivía en un estado de justicia mientras él caminó y estuvo con Dios. Y ahí entonces podemos entender este principio de autoridad. Mientras Adán estuvo sujeto a la autoridad de Dios, Dios diciéndole directamente qué era lo que tenía que hacer o no tenía que hacer, Adán no tenía su propio criterio y su propia opinión. ¿Estamos de acuerdo? Él fue creado para oír la voz de Dios y obedecerla, punto. No para cuestionarla, no para dudar, no para negociar cosas que nosotros sí hacemos. Ajá. Es tan sencillo como que ahorita yo veo a mi nieto, se le da una instrucción, la tiene que obedecer. 20 argumentos para que la obedezca. Sí, tal vez una pequeña explicación, pero no siempre va a ser así. Llegará el momento en donde él simplemente va y obedece.
Y no cuestiona, no negocia, no duda, no, simplemente va y lo hace. Ajá. Entonces, bien. Si nos regresamos a este tema respecto de Adán, específicamente, ¿qué sucedió en el huerto? Adán come ¿de qué? ¿De qué árbol? A ver, ¿alguien me puede recordar? ¿Alguien le puede comentar? No debía de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? De ahí no debía de comer. Come del árbol de la vida, No, ¿no? comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es de la ciencia? De su propio conocimiento del bien y del mal. Se le abrió una ventanita. ¿Saben cuál fue esa ventanita? El despertar de la conciencia. ¿Sí? El despertar de la conciencia. Cuando el hombre voluntariamente decide comer del árbol, yo decido de qué como. Yo decido qué tengo que hacer. Yo decido a dónde voy. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se identifica con esto? Yo. Ese es el riesgo. ¿Cómo? Pero entonces en algún punto tengo que decidir, sí, pero lo que yo decido es, o tendría que ser sí y solo sí, yo decido obedecer a Dios. Ajá. Ah, como era Adán al inicio, él obedecía a Dios, punto. Entonces, esto comenzó, ojo con esto, con un hombre sin pecado, ¿sí? Puesto a prueba en su inocencia. Es que ¿por qué Dios le puso? Pues es que Dios creó y Dios tenía que saber y conocer también al hombre. De este árbol no comerás. ¿Qué fue lo que resultó de esto? ¿Sabe lo que le resultaba al primer Adán no comer de un árbol, pudiendo comer de otros muchos más? ¿Por qué tenía que haber comido de ese? Porque Eva tuvo que haber también agarrado y haber estado ahí admirando, viendo si estaba bueno, y entonces estaba ahí distraída, tal vez pensando que no sería mala idea, y llega Satanás, ¿sí? Entonces, este lugar, el huerto del Edén, era el ámbito de Dios, ¿sí? Donde pone a su hijo Adán para que cumpla el propósito de él en la tierra, ¿sí? Pero justo la violación al mandato se dio en un árbol. El hombre desobedeció, fue y comió, ¿sí? Igual que la mujer. El hecho de que desobedeció y se activó lo que se conoce en la teología como el gobierno de su conciencia, por eso les dije, se abrió una ventanita. Se le prendió la lámpara de su conciencia, que estaba silenciada porque el hombre no la necesitaba, ¿sí? O sea, estaba en un acto inconsciente, no estaba inconsciente, estaba consciente, pero la única voz que le escuchaba y a la que obedecía era la voz de Dios porque no estaba la voz de Satanás, pero en el momento en que decide desobedecer a Dios, empieza a oír otra voz, se le abre una ventanita, ¿sí? Por eso Satanás le dice, bien, sabe Dios que el día que comas, entonces te serán abiertos los ojos. Sí, claro que Dios lo sabía, claro que Dios lo sabía, pero el hombre no fue eh, entendido de lo que esto podía significar, ¿sí? Entonces, esta desobediencia hizo que el hombre pasara de ser justo a ser injusto. ¿Por qué? Porque dejó de ajustarse a la palabra, a la indicación y a la norma que Dios había establecido. Se le hizo fácil. Así que esta injusticia viene al hombre por desobediencia y desobedece porque opta, aquí está el punto, opta por su propio mecanismo de conciencia para decidir. ¿Y qué creen?
el problema de nosotros y de la humanidad sigue siendo exactamente el mismo, no ha cambiado. Cuando yo opto por tomar decisiones con base a mi propio criterio, ¿sí? A mi propia sabiduría, a mi propia conciencia. Entonces, ahí es cuando viene este cambio en cómo me siento y cómo pienso. Estos cambios se dan en función de mi conciencia, porque mi conciencia está basada en lo que siento, en lo que pienso, en lo que creo, en lo que me imagino, en lo que ya viví, en lo que yo oí de alguien. ¿Se dan cuenta qué ambiguo es eso? Si el Señor dice, no matarás, es no matarás. Si el Señor dice, no robarás, es no robarás. Si el Señor dice, no puedes desear a la mujer o al hombre de tu prójimo, de tu prójima, pues es eso. Ajá. Pero cuando yo empiezo a aplicar mis propios criterios con base a mi propia conciencia, ahí es donde todo se descompone. Ajá. Bien. Así es cuando mi yo, se pone en el trono del gobierno de mi propia vida. Y ya no es Dios quien gobierna. Ajá, sí, ya vimos la relación entre autoridad y gobierno. ¿Quién está en el trono? Yo. ¿Sí? Porque yo sé lo que me conviene. Yo sé lo que es mejor para mí y para los demás. Entonces yo pienso, yo opino y yo digo y las decisiones se toman en función de lo que yo digo. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Equivocarme. Y no solo equivocarme, sino traer consecuencias en decisiones que pueden ser muy importantes. Y por eso, aquí viene otro punto bien interesante, que a mí híjole, me encanta. Y Pablo habla un montón de esto. Miren, aquí lo tengo. Fíjense bien. Vamos a hablar de la conciencia limpia, entonces. ¿Qué necesito? A ver, ¿me puedo deshacer de mi conciencia? No, no, ya la tengo activada. Eso es algo que heredamos, ¿sí? Eso es algo que heredamos de Adán. La activación, la ventanita se abrió, nunca más se volvió a cerrar, ¿sí? Entonces, esta conciencia necesita ser limpiada. ¿Han oído acerca de la conciencia limpia? No nos vamos a librar de la conciencia hasta el día en que me muera, pero sí puedo limpiarla, ¿sí? Miren, está bien interesante. Vamos a leer. Híjole, es que hay un montón de citas que hablan acerca de esto. Voy a agarrar una. Vamos a leer la primera, ¿va? Vamos a leer Hebreos 13:18. Si alguien me puede ayudar a buscarla. Hebreos 13:18. Y yo voy a leer primera de Timoteo 3:9. A ver. A ver, si alguien puede leer la primer cita. A ver, adelante. ¿Ya? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ok, a ver, primer paso. ¿Quién puede limpiar nuestra conciencia? Bueno, es más, ¿quién lo hace? En el momento en que recibimos a Cristo, cuando recibimos el perdón de Dios, cuando la cuenta de nuestra vida pasada queda saldada, ¿quién interviene ahí directamente a limpiar nuestra conciencia? El Espíritu. Ajá, ese es el primer paso. Pero la conciencia después se puede seguir contaminando, se puede seguir ensuciando, vamos a llamarla así. Claro, ¿qué ensucia nuestra conciencia? ¿Qué ensucia nuestra conciencia? Nuestros pensamientos.
Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de pensamientos? El Ah, pecado, ¿no? Sí, pero ¿qué pecado? ¿Cuál es, cómo se ensucia nuestra conciencia? con nuestras malas decisiones, con no saber decidir conforme a lo A ver, que sí, establece Dios. pero a ver, la Nuestra codicia falta de ensucia conocimiento. nuestra conciencia, la codicia, la corrupción, la impureza, la obscenidad. A ver, eso ensucia nuestra conciencia. Aterricemos Ambiciones, la las ambiciones, ambición, la envidia. Claro, eso ensucia nuestra conciencia. lo que Claro. no va de acuerdo con la palabra del Señor, ¿no? Sí, pero hay que identificarlo, llamémoslo por su nombre. Saquemos a la luz esto. Porque miren, todo lo que acaban de decir, sí está bien, pero en la práctica, ¿sí? El chisme, la murmuración, el ver cosas por ejemplo, la impureza sexual, todo eso ensucia nuestra conciencia. Por ejemplo, el no haber sido honesto con alguien, el haberle engañado, el hacer un negocio chueco, el ser corruptos, el no hablar las cosas con claridad, darle pie al chisme, todo eso ensucia nuestra conciencia. El enojo, la ira, tener resentimiento, todo eso ensucia nuestra conciencia. ¿Sí? Yo digo, si todos los días nos bañamos, bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y si todos los días, por lo menos una vez al día me lavo los dientes, y si todos los días, por lo menos una vez al baño voy a hacer popó, o sea, ¿por qué no me limpio la conciencia? ¿Por qué? Vivimos acochambrados, ¿no? Con grasa rancia. Digo, se oye rete feo, ¿no? Pero es la verdad. O sea, todos los días, fíjense lo que dice, y me gusta esto, ¿eh? En los requisitos del diácono, primera de Timoteo 3:8, y dirían, ay, yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser pastora, yo no voy a ser diácono, yo no voy... A ver, todos tenemos una posición de liderazgo dentro de nuestra casa, ¿o no? Todos tenemos un lugar de gobierno, un lugar de autoridad, ¿sí? Todos tenemos. Nadie se escapa aquí. Seamos hijos, hijas, mamás, papás, la responsabilidad que tengamos, ya somos un referente para alguien más. Ya tenemos la obligación de tener y dar un testimonio para alguien más, o me equivoco. O vivimos aislados en una montaña donde solo nos rodean los animalitos del bosque, ¿verdad que no? Bueno, entonces fíjense, como diáconos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, con una autoridad y una responsabilidad que nos ha sido dada. Dice, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden, aquí viene, el misterio de la fe con conciencia limpia. ¿Quién es el misterio de la fe? Cristo. Que guarden a Cristo, que vivan el Evangelio de Cristo con una limpia conciencia. Y estos, aquí viene lo interesante, donde tiene que ver la autoridad, y estos también sean sometidos a prueba. ¿Qué es estar sometido a prueba? A evaluación. ¿A quién le estoy entregando cuentas de mi vida? ¿Me estoy poniendo a prueba? ¿Alguien me está? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? O simplemente dice aquí, dice, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles a todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto no solo es para los pastores. Esto es para todo cristiano que desea guardar bien un testimonio, ser hijos verdaderos y justo esto, mantener la conciencia limpia. Y la única manera de mantener la conciencia limpia es aprendiendo a entregar cuentas para que si no estoy haciendo algo que va de acuerdo a las normas eternas de Dios y no estoy viviendo en justicia, entonces me lo digan y yo diga, ok, esto que estoy haciendo no es correcto, de acuerdo a las normas de Dios, aunque yo crea que estoy bien, no.
Y entonces corrijo y empiezo a vivir una vida de rectitud y empiezo a vivir bajo este principio de justicia. Entonces, el principio de la limpia conciencia se obedece sin explicaciones, como a los niños pequeños. ¿Obedece por qué? Porque tiene que obedecer. No, es que, mira, hermana, es que tú no sabes cómo me hay, es que tú no sabes mi marido, tú no sabes mis hijos. A ver, no, obedezco o no obedezco, ¿sí? Entonces, una explicación en un punto puede llegar a ser una pérdida de tiempo si no hay un espíritu de obediencia. Miren, ayer tuvimos una visita en casa y nos encantó el café, ¿no? Porque, bueno, los cafés pueden alcanzar un nivel bastante interesante. Y esta persona nos preguntaba, nos decía, oigan, yo tengo dos preguntas, una que ahorita no lo va a comentar, y la otra nos decía, es que el tema de Judas, ¿no? De la traición de Judas. Y sí, yo sé que ustedes me van a decir que estaba escrito y que era necesario que pasara. Judas fue escogido para esto. ¿Para qué? Para que entregara a Cristo y se llevara a cabo el sacrificio. Sí, eso ya lo sé, me queda claro. Pero ¿no pudo Judas haberse arrepentido y Cristo haberlo perdonado? Sí, pero no lo hizo. Nunca tuvo la intención. Tomás fue incrédulo. No creía, ¿no? Pero dijo, ok, aquí estoy. Quiero ver. Y Jesús le mostró. Quiero tocar. Y Jesús le mostró. Jesús sabía que había una medida de fe en su vida. Claro que sí. Pedro fue también un traicionero, ¿no? No abandonó a Jesús y lo negó. Pedro también fue un traicionero, fue un mal amigo. Y no lo perdonó Cristo cuando viene la restitución de Pedro. ¿Hubo arrepentimiento en Pedro? Claro que hubo arrepentimiento. Había una intención de arrepentimiento, de obediencia, claro, pero Judas no la tuvo, no la tuvo. Ajá. ¿Y qué terminó? Actuando por una culpa, por una condenación. Se mató. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, el tema es que cuando hay una norma establecida, hablando de la obediencia, no es para explicarse, ¿sí? Sino esta idea de ley o de norma es para obedecerse. La norma, la regla está puesta, el hijo obedece, ¿sí? Y puede ser que después el hijo entienda, ya entendí por qué mi mamá, ¿y qué creen? Que eso pasa un montón cuando los hijos se casan, cuando los hijos empiezan a tener hijos, ¿sí? Y ahí se dan cuenta por qué tenía que obedecer a mi mamá, ¿sí? Cuando empiezan a adquirir su propia responsabilidad. Ajá, sí, Rosy. Ahorita, así como analizando, Judas sería el ejemplo perfecto entre la diferencia entre verdadero arrepentimiento como el de Pedro y un sentimiento de culpabilidad Claro. que solamente nos hace que es que confesar, ¿verdad? Pero que no hay un genuino arrepentimiento en Y el que corazón. solo actúa a nivel de conciencia. ¿Qué le pasó a Judas? Tenía cargada la conciencia. ¿De qué? De culpa. ¿Qué hizo? Actuó conforme a su conciencia, conforme su conciencia le indicó. ¿Se dan cuenta? Y fue para muerte. Entonces, actuar por nuestra propia conciencia es ir a la muerte, ir a la destrucción. Ajá. Sin embargo, cuando actuamos en función de la obediencia de este principio de autoridad y de gobierno y de rendir cuentas, ya no te pierdes, ya recibes dirección y, ¿por qué no? Ya se limpia tu conciencia. ¿Por qué dice la palabra que dentro de la función de la iglesia está el rendirnos cuentas unos a otros? Yo no tengo problema de en un momento decirle a Rosy, Rosy, sí me equivoqué, ¿sabes qué? Sí, no lo hice, me enojé y de ser confrontada por ella, oye, esto que acabas de decir, a mí me pasó con unos papás hace ya unos años que me confrontaron en algo que yo dije a un alumno que no estuvo bien y les voy a decir por qué no estuvo bien.
porque sí me salió con enojo del corazón, ¿sí? Sí me salió con enojo. Ahora, eso que dije no estaba tan errada porque después sucedió y no fue una muy buena experiencia. Pero en algún momento, ¿qué creen? Sí somos confrontados. He sido confrontada a veces por mis propios hijos, he sido confrontada por mi esposo, he sido confrontada por congregantes. He tenido que rendir cuentas de decir cosas que no están bien, sí. He tenido que rendir cuentas de cosas que en algún momento son descubiertas de mi corazón, que sí fueron con una mala intención o por enojo, por tristeza o por dolor, por lo que ustedes quieran. Claro, ¿quién no de aquí? A todas nos ha pasado, ¿no? Claro, y se vale llegar y decir, oye, necesito hablar contigo. Oye, yo necesito decirte esto. No estuvo bien. De tu parte, me hiciste sentir mal, pero porque lo vamos a resolver, ¿ok? No porque vamos a ir a echar bronca. Y se vale que alguien me diga, oye, esto que hiciste, esto que le dijiste a, no sé, a quien sea, ¿no? De alguien, de mi familia o de mis hijos o a mí misma. No, se vale. Y eso es tener conciencia limpia, no es tener enemigos, no es tomarlo personal. Es, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? Tengo que cuidar lo que hablo, tengo que cuidar que si en mi intención lastimé, a lo mejor sí tuve razón en algún momento, o qué sé yo, ¿no? A lo mejor ni la tuve, ¿no? Pasó el tiempo y ni la tuve, ¿no? Y después me di cuenta que ni la tuve y tanto al revés y ni la tuve. Tanto tiempo alegando, tanto tiempo reclamando mi derecho. ¿Y sí, de verdad, era justo? ¿O simplemente me dejé llevar por mi propia conciencia? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? Se abre esa ventana de la ciencia del bien y del mal, del criterio propio, de lo que yo creo en mi propia conciencia, cuando la palabra me dice que tengo que estar limpiando mi conciencia, me tengo que estar poniendo a cuentas. Y si yo ya me puse a cuentas con alguien, verdaderamente, como lo hizo Pedro, como lo hizo el hijo pródigo, como seguramente lo hicieron cada uno de los discípulos que en el momento más difícil de Cristo lo abandonaron, lo volvieron a abandonar, volvieron a renunciar a él, volvieron a ser, el hijo pródigo volvió a fallarle a su padre. No, o sea, el asunto de la conciencia limpia no es un asunto ligero, porque si yo voy y me pongo a cuentas con alguien, no puedo volver a cometer lo mismo. No puedo. Y eso me va a dar autoridad. Por eso habla acerca del diaconado, que esa persona que sea sometida a prueba va a ganar un lugar de honra y de confianza. Y va a ser una persona confiable a la que Dios le va a entregar más responsabilidad de otros. ¿Sí? Y así es como madura el cuerpo. Así es como madura el cuerpo. ¿Sí? Entonces, eh, el tema de la justicia y de la conciencia limpia es inapelable. O sea, no puedo negociarlo, no puedo autojustificarme. Si yo estoy actuando en incongruencia, que es la definición que les di al inicio, en incongruencia de la naturaleza que ya me fue dada y estoy llevando una vida desordenada y de pecado, me es necesario ir y entregar cuentas y sujetarme a esa autoridad que la labor que va a hacer primeramente es decirme lo que Dios dice, lo que no estoy haciendo de acuerdo a esa norma eterna, me guste o no me guste. Y ahí se verá también mi madurez, ¿sí? Ahí se verá mi lealtad a Cristo. Ahí se verá si estoy siendo un hijo o una hija dispuesta a ser entrenada en disciplina o no. Y eso se llama rebeldía, o se llama desobediencia, o necedad, u obstinación, o se llamará honestidad, sinceridad, obediencia, bondad en mi corazón, nobleza de mi corazón también. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo
No se trata de decir está bien o está mal. Ese no es el criterio que los hijos de Dios utilizamos. Es qué dice Dios que debo de hacer. Punto. No hay negociaciones y no hay explicaciones. Entonces, se vuelve inapelable la justicia de la conciencia, ¿sí? Es la única manera en la que nosotros podemos medirnos, ¿sí? O sea, si tengo que saber o entender, ¿estoy avanzando, no estoy avanzando en la fe en Cristo? Esta es la manera. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Estoy entregando cuentas? Ujú. La conciencia no tiene una gota de misericordia. Dios así la diseñó. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Me autojustifico. Es que pobre de mí, es que mira, si tú supieras, es que no, es que no hay misericordia, ¿sí? En esto. Ajá. Dios no puede atravesar, ¿sí? La vida de un hijo que opera en una desobediencia en los asuntos espirituales y no vamos a poder ser perfeccionados. ¿Qué hace la palabra? Penetra y ¿qué hace? Atraviesa hasta el hueso y la coyuntura y todo y lo descubre. Como el tuétano, ¿no? Alguien se ha comido un taco de tuétano, así, ¡paz! Lo parte y lo atraviesa. Ajá. Y nada se esconde. Entonces, cuando somos confrontados a la palabra y justo a esta, a decir, Señor, necesito tener mi conciencia limpia, ajá, entonces, ¿a través de qué se hace esta limpieza, esta purificación? A través de la palabra, ¿sí? Y Dios nos atraviesa porque nos ama, porque nos quiere limpiar de todo esto. El Espíritu Santo que lo conoce y lo sabe todo hasta lo profundo de nuestros pensamientos. Dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu conoce lo profundo de los pensamientos de Dios. Imagínense. O sea, no hay absolutamente nada que podamos esconderle al Señor. Entonces, si viene alguien y de pronto me dice algo que me confronta, que me para en seco y que me lleva a rendirle cuentas al Señor y a mi autoridad, y voy al arrepentimiento y luego voy y me pongo a cuentas con esa persona y llevo todo el proceso. Oigan, después de eso, ¿saben qué? Una lección y suficiente. Yo no voy a querer volver a vivir ese proceso. ¿Sí? De las personas que agradezco enormemente que en algún momento me han confrontado en mi vida conforme a la palabra, ¿qué creen? Lo agradezco y nunca lo tomo personal, lo valoro y me hace pensar, chispas, esto que hice no lo puedo volver a hacer. De verdad, no lo puedo volver a hacer. Y se vuelve una norma de vida, se vuelve una medida de vida para mí. ¿Sí? Aprendí la lección, no puedo volver a decir nada con enojo que salga de mi corazón y con molestia. No lo puedo volver a hacer porque lastimo. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando, cuando nosotros sometemos por voluntad propia nuestra vida a este gobierno y esta autoridad, y hacemos este ejercicio, es como hacer ejercicio, como se los dije hace rato, es como que me lavo todos los días los dientes, es como que me baño todos los días, es como que voy y hago del baño todos los días y si no hago un día me siento re mal, y es como que hago esta disciplina y este hábito de conciencia limpia. Y oro por mis autoridades, por favor, oren para que me puedan dar un consejo sabio. Y a su vez esas personas en la autoridad no me den un consejo en función de su conciencia. Por eso somos responsables unos de otros. Por eso yo me sujeto también, sí, al gobierno de la iglesia. Por eso somos hermanos y nos rendimos cuentas unos a otros. Porque si no, entonces estoy siendo ingobernable. Y ser ingobernable es ser rebelde. No hay otra palabra. Ajá, opuesto a la autoridad. Ajá. Entonces, fíjense bien, el único lugar a donde se somete la injusticia es en un corazón que se vuelve obediente
a la voz del Espíritu. Si yo no soy obediente a la voz del Espíritu, estoy siendo ingobernable y estoy llevando una vida injusta creyendo que soy justo. Qué fuerte. Entonces, ¿quién me está gobernando? ¿Sí? Estoy así, mira, estoy así, a una de obediencia. Estoy a punto de obedecer y me la estoy perdiendo de ver la manifestación del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es, como esos hombres del Antiguo Testamento, oír y obedecer. Y ya. No voy a necesitar explicaciones. ¿Se obedece o no se obedece, no? Entonces, el despertar de la conciencia en el hombre lo llevó a ser gobernado por su propia conciencia, ¿sí? Desde entonces y por causa del pecado, el Espíritu Santo dejó al ser humano. No podía habitar en el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre se colocó en el trono, se colocó como el Señor, como el gobierno y solo obedecía a sí mismo. De ahí surgen, por ejemplo, las grandes civilizaciones, Grecia, Roma, todas estas culturas en Oriente y aquí en América, ¿de dónde surgen? ¿Quién los gobierna? Su propia conciencia. Ellos se colocan, no conocen a Dios. Deja de haber un gobierno teocrático, ¿sí? Donde Dios es el que gobierna directamente al hombre, como estaba Dan al inicio. Entonces, el hombre empieza a adquirir su propia sabiduría y desplaza completamente la voz de Dios, ¿sí? Y es aquí donde entonces el hombre se vuelve el centro de todo y donde es necesario este plan de volver a este origen, ¿sí? Miren, la conciencia va a seguir como se los dije. Va a terminar el día que yo me muera. Pero cuando volvamos al Padre, ¿quién nos va a gobernar? Vamos a comer permanentemente, ahora sí como dijo Gina, del árbol de la vida. Vamos a comer de Cristo. Hoy comemos de Cristo. Ujú. Y nuestra conciencia, estando en la eternidad, ya no va a tener ninguna función, ¿sí? Porque vamos a volver a nuestro origen. Ajá. Entonces, voy terminando con esto. ¿Quién le dijo a Adán que estaba desnudo? Su conciencia. Le Se dio dio cuenta. le dio vergüenza. ¿Y qué hizo? Se escondió. Ajá, ¿se dan cuenta cómo opera? Entonces, este gobierno de la conciencia desplaza el gobierno de Dios en nuestra vida, ¿sí? Desplaza el poder oír con toda libertad. ¿Qué dijo Cristo en el Getsemaní? Señor, que no se haga mi voluntad, mi razón, mi conciencia, lo que yo creo que es injusto o justo para mí, lo que yo creo que está bien o mal que suceda conmigo. ¿No fue lo que dijo Cristo? Digo, dándole este sentido, pero que no se haga lo que mi conciencia quiera, mi voluntad, sino que se haga la tuya. Por eso Cristo a lo largo de su ministerio constantemente se está aterrizando y ubicando. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo hago la voluntad del Padre. Yo como del Padre. Yo obedezco. Yo oigo. Yo hago. ¿Sí? Yo bajo lo que yo deseo. Jesús vivió su humanidad aquí en la tierra como hombre o medio. No, sí la vivió. Claro que sí, pero él no comió. Él no tenía ese estorbo. Él no comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Él era la vida, él es la vida, ¿sí? Pero él comía su alimento, o sea, no fue el árbol, Jesús no, en él no operaba esto, ajá, sino que él comía de la voluntad del Padre, lo leímos al inicio, yo como, mi alimento es la voluntad del Padre, ¿sí? Eso es lo que Dios anhela entonces de sus hijos. Eh, Bien, entonces, pues aquí voy terminando. La conciencia se limpia con la permanente crucifixión de nuestra toma de decisiones, llevándola
a la inteligencia y a la sabiduría de Dios. Señor, necesito. Ayer cantábamos en la congre de tu espíritu de revelación y de tu espíritu de sabiduría a mi mente y a mi corazón. Lo necesito. Dejemos de pedir cosas. Dejemos de pedirle favores a Dios. ¿Sí? Pidámosle inteligencia y sabiduría para decidir y actuar de acuerdo a su perfecta voluntad, no a nuestra propia sabiduría y opinión, ¿sí? La conciencia es una ventana que funciona dejando pasar cosas que van cauterizando nuestro espíritu, nuestro entendimiento, ¿ok? ¿Sí? Y que nos van alejando de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sale? Bien, ¿alguien me puede ayudar a orar en función de esto que acabamos de enseñar? Yo. Sí. Padre, en este caso te damos muchas gracias, Señor, por la vida de Erika, Señor. Gracias porque tú te revelas a ella, Señor, y te queremos pedir que hoy te reveles a nosotros, Señor, que nos vuelvas a ti, Señor, que nuestra conciencia ya no esté cauterizada, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya cada día y nos muestre la revelación de tu verdad, Señor. Queremos ser como Jesús, Padre, que pues Él jamás puso su propia voluntad o su carne, Señor. No es que este trabajo, Señor, porque pues hemos pecado y te hemos fallado, Señor, pero te pedimos que a partir de este momento, Señor, a este grupo de mujeres, Señor, tú nos ilumines, nos hables, que quites toda conciencia cauterizada, que tu espíritu sea en nosotros, Señor, que podamos entenderte, Señor, que podamos ser luz para nuestras familias y nuestros hijos, en nuestros hogares, Señor, que tú te manifiestes, Señor, que nos hables, Padre, que podamos entenderte, Señor, y que podamos, Señor, tener ese arrepentimiento verdadero para poder ir quitando, Señor, como al diamante, Señor, todas esas impurezas que nos estorban, Señor, que quites, Padre, toda tiniebla, toda oscuridad, toda obra demoníaca, Señor, que está interfiriendo, que pone barreras para no poderte entender, Señor. Queremos ser obedientes a ti. Y sí, Señor, como dijo Cristo, que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que a partir de este momento podamos ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor. Danos entendimiento, danos de tu Espíritu Santo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues les dejo con este ejemplo bien sencillo como para concretar la idea. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Esa es la norma eterna. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Si yo lo filtro por mi conciencia, me va a decir, no, pero es que ellos estuvieron mal, ellos hicieron mal, ellos hicieron bien. ¿Sí? Lo voy a pasar por el filtro de la conciencia y entonces veré si los honro, si merecen ser honrados. Ajá. Sin embargo, cuando hemos entendido que ellos son la autoridad que Dios nos dio a nuestra vida, ¿sí? Y nosotros simplemente somos obedientes sin cuestionar, sin ver explicaciones de nada, entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que honrar, punto. Tengo que obedecer y entonces voy a vivir en justicia. Entonces estaré practicando la justicia, ¿sí? Fíjense cómo un solo mandamiento nos ayuda a identificar que si yo obedezco, seré perfeccionado y que eso es lo que me va a sostener a lo largo de mi vida, pase lo que pase. Y eso va a traer sanidad a mi corazón. Ajá. Entonces, si hoy el Señor me permite tiempo y vida para poder entregar cuentas, para poder hablar y empezar a trabajar en esta conciencia limpia por la obra del Espíritu Santo, entregando estas cosas que yo sé que me han contaminado. Ese es el primer paso, porque
de mi alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya me hizo justo. Pero lo que les dije del diamante, el diamante ya en su naturaleza es perfecto, pero tiene que ser pulido por el joyero para que pueda exponer todo su potencial y ser perfeccionado y ser considerado una pieza perfecta. Bueno, nosotros somos esos diamantes, ¿sí? Que nos ponemos bajo la autoridad y el gobierno de Cristo y también de las personas que Él ha asignado para nuestra vida, y entonces decidimos entregar cuentas para mantener esta conciencia limpia, ¿ah? Haciéndolo unos con otros y quienes están en autoridad, y entonces yo pueda seguir madurando y avanzando. Muchas veces no hemos madurado porque nos hemos autojustificado, porque nos hemos callado, porque nos hemos escondido como lo hizo Adán, y preferimos traer esa carga y esa culpa y todas esas situaciones en nuestra vida que, que hablarlo, que exponerlo, ¿sí? Y no nos va a permitir avanzar, ni crecer, ni madurar. Y eso entorpece el crecimiento de la iglesia también y la madurez de la iglesia. Y es lo que Cristo está esperando, ¿no? Que su iglesia madure, que no tenga arruga, que no tenga mancha y que viva en una conciencia limpia. Ujú. Sí, Gaby, terminamos con Gaby. Rápidamente. Yo, bueno, hoy les digo a mis nietos, por muchas situaciones, ¿no? Les digo, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. No, no dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si Claro. te dan, si te ponen, si te hacen, honralos. Si no, hazlos como trapeador. No, no dice, en la Biblia no dice así. En la Ujú. Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, sea bueno, sea malo, se haya ido, haya estado Ujú. allá, tenemos que aprender a honrarlo para poder aprender a honrar a Dios, que Claro, es nuestro Padre eterno. claro. Y sabes qué, Gaby, a lo mejor a veces explicarles esta parte de la justicia, ¿no? O sea, ¿qué Sí, significa ser justos? Creo que es un muy buen tema para platicar, ¿sí? Tú que tienes oportunidad, por ejemplo, ahí con tus nietos, ¿no? ¿Qué significa ser justo? ¿Qué significa ser injusto bajo estos principios, no? Ser sí, congruente con la naturaleza que hoy portamos y somos hijos de Dios, entonces necesito aprender practicar la justicia. Es una ejercitación, no es un concepto, no es un término teológico, es una forma de vida. ¿Qué es lo sí, justo? ¿Sí? No es qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Sí, sí, por eso les dije, tenemos que empezar a cambiar nuestro vocabulario. No usemos con ligereza este término y dejemos de calificar, ¿sí? Las cosas como está bien o está mal. Eso es algo muy rudimentario, muy básico, muy, ay, pues sí, eso solo expresa la naturaleza caída. Eso no es el criterio con el que nosotros debemos de vivir. ¿Qué es lo justo delante de Dios? Y ahora sí, con este conocimiento que acabamos de adquirir, tienen que cambiar nuestras medidas, nuestras normas, nuestra forma de también, primeramente, de medirme a mí mismo. ¿Estoy siendo justa? Ya no lo filtro por mi conciencia, lo voy a filtrar por lo que Dios dice, me guste o no me guste. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. ¿Ok? sí. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos. Agradezco a Dios por sus vidas, por su paciencia y porque, bueno, si estamos aquí es porque pues todas aprendemos de todas. ¿Sale? Y siempre hay oportunidad para dar testimonio y aprender. ¿Ok? Bueno, un abrazo a todas.